Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 18. Decía que es una enseñanza que considero muy apropiada para la iglesia, para personas que llevan años en la iglesia, personas que llevan más o menos algunos años en la iglesia, pero también para personas que principian la vida cristiana. Y como yo sé que aquí hay cristianos ya grandes en la fe, hay también cristianos jóvenes y también hay pequeñitos. Así que entonces esta lección será para todos. Y como digo, es, yo creo, importante que lo enseñemos una y otra vez y otra vez y otra vez, para que de esa manera todos podamos no solamente comprender la palabra de Dios, sino que al mismo tiempo crecer. Dice el versículo 18, todos ya lo tienen, de 2 de Pedro. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El pasaje que yo quiero mencionar es solamente donde comienza diciendo, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primero, Dios quiere que nosotros crezcamos. Es imperativo para todo creyente que crezca. Naturalmente, todas las cosas vivientes crecen. Todas las cosas vivientes crecen. Y crecen naturalmente. Cierto, se necesita algunas cosas para que crezcan. Por ejemplo, el abono, la limpieza. Se necesita. Sin embargo, crecen naturalmente. Ahora bien, las únicas cosas que no crecen son aquellas que no tienen vida. Ahora bien, piensen en esto. Todo creyente debe crecer. Si usted es un creyente, si su fe está en Cristo, es natural, es de esperarse que crezca. Si usted no ha crecido, es momento para preguntarnos, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué yo no crezco? ¿Por qué sigo en el mismo nivel? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué puede pasar naturalmente hablando si un niño no crece? ¿Cuáles serían los problemas? ¿Qué problemas encontraría un árbol que no crece? Puede ser que sea injertado, ¿verdad? Por eso no crece. Puede ser que hayan hongos en las raíces de la planta, por eso no crece. Puede ser también que las hormigas estén comiendo todo lo tiernito de la planta y no crece. Lo mismo puede pasar con un niño, puede estar enfermo, puede tener parásitos, puede tener cualquier otra enfermedad o algún gen que no crece. Pero aquí encontramos, mis hermanos, un mandamiento del Señor. El Señor quiere que usted crezca. Crecer es un imperativo. Dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos uno, yo creo, de los problemas más grandes en el cristianismo o en la iglesia del Señor, es que no hay, ¿qué cosa? No hay crecimiento. Hablábamos con hermano Mike hace algunos días y él dice, la gente está creciendo muy
despacio. Muy, pero muy despacio. Y esto es un problema. Es un problema. Mire, ahora conmigo, en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 13. ¿Ya lo tiene? Hebreos 5:11 dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Aquí encontramos un problema bastante serio. Dice el texto que el creyente está receptivo un momento, un tiempo, pero después se vuelve como tardos para oír. Hay una versión que yo tengo acá, Palabra de Dios para Todos, dice así: tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema y les resultará muy complicado entender porque ustedes se han vuelto bastante flojos, perezosos. El creyente llega entonces en una etapa de pereza espiritual. Esto es peligroso. Cuando nosotros nos volvemos perezosos. Y dice, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La mayoría de los creyentes, tal vez no en todas las iglesias, pero en algunas iglesias, no entienden ni siquiera los primeros rudimentos o las primeras lecciones de la Biblia, de la fe cristiana, de la salvación, por ejemplo. Si preguntamos, ¿cómo obtenemos la salvación? Seguramente voy a encontrar diferentes respuestas. Y si usted pregunta a otras personas que dicen ser creyentes, también darán respuestas diferentes. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay crecimiento espiritual. ¿Cuántos años llevamos de ser cristianos y todavía no entender lo que es el plan de Dios para la salvación de las almas? En realidad nos debería dar pena. Dice la versión que yo tengo acá, Palabra de Dios para Todos: ya es hora de que sean maestros, pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida.
Hay un error grande. Y el error grande es la falta de crecimiento. Ahora, si nosotros nos medimos el crecimiento espiritual, podemos conocer si somos maduros, si hemos crecido o si somos todavía pequeñitos, si no hemos crecido. Y aunque llevemos años haber creído en Cristo y todavía ser niños, hay ciertas características. Lo primero lo encontramos en el versículo 11. Miren lo que dice ahí. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Pereza espiritual. Esto es característico de un creyente que es niño. Pereza espiritual. ¿Tiene usted pereza espiritual? Si tiene pereza espiritual, es la primera marca de que usted es un niño. No ha crecido. Así lleve años como creyente. Cuando hay pereza espiritual, no leemos la Biblia. No oramos. No asistimos a la iglesia con regularidad. No evangelizamos. No obedecemos al Señor. Por todo nos desanimamos. Nos peleamos con todos. Marcas de que somos niños. ¿Alguna de estas cosas es parte de su vida? Note, eso es muy importante. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Número 2. No tenemos la habilidad para diferenciar dentro de lo que es bueno y lo que es malo. Un niño que no ha crecido, un niño espiritualmente hablando, una persona, un creyente que no crece, no alcanza a entender la diferencia dentro de lo bueno y lo malo. Va a hacer todas las cosas y para él no va a haber diferencia. Y no va a entender cuál es la diferencia. Cuando esto sucede, es porque es un niño todavía. Un niño no puede diferenciar. No tiene esa habilidad para diferenciar. Si usted le pregunta a un niño algo que para nosotros sí es razonable, los niños no lo entienden. Porque no tienen la capacidad todavía, no tienen la mentalidad desarrollada para poder diferenciar dentro de lo que es bueno y es malo. Pero nosotros que somos adultos, espiritualmente hablando, vamos a tener esa habilidad para diferenciar dentro de lo que es bueno y lo que es malo. Por eso hoy vamos a ver algunos principios básicos para que podamos crecer. Si nosotros hemos tenido o descubierto pereza espiritual, si no tenemos la habilidad para diferenciar dentro de lo bueno y lo malo, hoy quiero proporcionarle a usted las herramientas necesarias para quitarse la pereza y también para adquirir conocimiento, para diferenciar dentro de lo bueno y lo malo. Vaya conmigo primeramente a 1 Pedro 2:2.
Primera Pedro 2:2. ¿Quiere usted eliminar esa enfermedad de pereza espiritual? ¿Quiere usted tener la capacidad para diferenciar dentro de lo bueno y lo malo? ¿Quiere usted crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Aquí están los consejos. Si usted los hace, va a crecer. Mire lo que dice. Desead, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Algo que debe tener usted o despertar en usted es pasión por la palabra de Dios. Eso significa que usted y yo debemos crear un hábito. Ese hábito no lo tenemos. Tenemos hábitos pecaminosos, eso sí, pero es necesario crear en nosotros un hábito de lectura, pero no de cualquier cosa. De este libro, leer la Biblia y que no le dé sueño. Debe tener en usted ese deseo, esa pasión que le lleve a leer las Sagradas Escrituras en el día o en la noche. Leer la palabra de Dios le ayudará entonces a tener conocimiento. En realidad, la lectura es sumamente importante. La palabra de Dios es el alimento para nosotros. Necesitamos leerla. Necesitamos meditar en ella. Solo así vamos a crecer. Pero no solamente esto, no solamente leer y llenar nuestra mente de conocimiento. De nada serviría haber leído la Biblia muchos años, almacenar tanto conocimiento y no hacer nada. O sea, no sirve para nada. Necesitamos el siguiente paso, que sería obedecer las enseñanzas de las Escrituras. Como le dije, podemos haber leído la palabra de Dios, encontrar muchas lecciones maravillosas para nosotros y no hacerlas. Supongamos que usted va al médico. El médico le dice, mira, tienes esta enfermedad. Pero para curarte necesitas aplicar este antibiótico por 5 días. Y usted dice, bueno, está bien, compra las medicinas, llega a casa y las guarda. ¿Qué cree? ¿Va a sanar? ¿Por qué? Porque no aplicó ese medicamento a su vida para que pueda matar toda bacteria o virus en su cuerpo. De la misma manera, usted puede leer un montón de la palabra de Dios y quizá tener un gran conocimiento, pero si no hay aplicación, de nada sirve. Debemos ser obedientes a las enseñanzas de la palabra de Dios. Hay muchas enseñanzas de la palabra de Dios. El primer versículo que leímos dice, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un imperativo, usted tiene que hacer algo. Usted tiene que crecer. Es un mandato de Dios para usted, como creyente. Así que usted debe obedecer este mandato y debe crecer. ¿Qué debe hacer para crecer? Leer las Sagradas Escrituras. 2, obedecer todo lo que dice la Biblia y aplicarlo a su propia vida. De lo contrario,
no hicimos nada. Ahora bien, hay otras cosas de las que quiero mencionar. ¿Qué otras cosas, aparte del mandamiento de que yo debo crecer, encontramos? En la Biblia hay muchísimas. Solo quiero mencionar 3 de ellas. Número 1. Si no se ha bautizado, bautícese. El bautismo es un mandato del Señor. El bautismo le hace parte de la iglesia. El bautismo le abre puertas para recibir todos los privilegios de la iglesia. Así que este es uno de los mandamientos del Señor, y aquella persona que no se ha bautizado debe bautizarse. Esto está en Mateo capítulo 28 y versículo 19, el mandamiento del Señor. ¿Qué dice ahí? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Él dice ahí, id, hagan discípulos, bauticen. Es una orden del Señor. Primero, que se conviertan en discípulos de Cristo. Segundo, en obediencia a las enseñanzas de las Escrituras, deben bautizarse. Esto es lo que dice el Señor, y como creyentes debemos obedecer esto. Pero también mire lo que dice Hechos 2:41. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. Versículo 47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quien añade es Cristo, y añade a su iglesia. Estas personas se bautizaron y entonces fueron añadidos a la iglesia. Es necesario obedecer al Señor en este asunto. Pero también, otra parte donde implica nuestra obediencia a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras se encuentra en Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Mire, esto es un sermón muy básico, pero las lecciones son maravillosas y son fuertes, porque son mandamientos del Señor. ¿Qué dice allí? La primera palabra, ¿qué dice? No dejando de congregarte. No dejes de congregarte. La iglesia del Señor sufre hoy día. ¿Y sabe por qué sufre? Porque muchos no obedecen este mandamiento. No dejes de congregar. Solo mire a su alrededor y dése cuenta. Estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Y por eso no crecemos. No dejes de congregarte. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos este deber y esta responsabilidad delante de Dios. Él nos dice, no lo hagas. No dejes de congregarte. No te quedes en casa. No te vayas a pasear. No te vayas a una fiesta cuando hay una reunión de adoración para el Señor.
Número 3. Otra área en la que nosotros debemos obedecer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Encontramos en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Malaquías 3:10. Este es otro versículo muy conocido, muy famoso, muy controversial para muchos. Pero la palabra de Dios es eterna. Dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En ningún otro pasaje de la Biblia Dios dice, pruebe. Al contrario, él dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero en este pasaje, y solamente en este pasaje, Dios dice, prueba. Pruébame. Esto es un reto. Es un reto para nosotros a que pongamos nuestra fe en acción y obedezcamos al Señor en lo que Él dice. Que demos al Señor la 10ª parte. En realidad, debiera ser más que la 10ª parte. Porque ahora no hay algo que nos diga, mire, solo esto debe dar. No. Hoy puede dar hasta el 90%. No es ningún problema. Este es otro punto en lo que el Señor dice que debemos obedecerle. Es otra enseñanza de la palabra de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Señor nos dice que debemos darle a Él de lo que Él nos ha dado a nosotros. Mire lo que dice 1 Corintios 16:2. Primera Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. El texto es claro. Él dice, Pablo dice, cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Cada domingo. Dice, cada uno de ustedes. Bueno, aquí estoy incluido yo. Ponga aparte algo, según haya prosperado. Todo esto es acorde a lo que nosotros hemos recibido. Puede ser el 10%, si usted quiere dar el 20%, el 30%, el 50% o el 90%. Hay testimonio de un hombre en los Estados Unidos que decidió darle al Señor el 90% de su ingreso. Y él dijo estas palabras: yo puedo vivir del 10%. No necesito el 90% para vivir. Solamente el 10%. Así es como el Señor espera de nosotros, viviendo bajo la gracia, siendo libres para servir al Señor de la forma que podamos, abundantemente. Entonces, el Señor desea que nosotros le sirvamos con liberalidad,
De hecho, eso es lo que dice Pablo acerca de los dones. Que el que tiene el don de dar, dice, que dé con liberalidad, sin límite. Esa es la gracia de Dios para con nosotros. Entonces, los consejos que tenemos para que nosotros podamos crecer, tenemos los pasos básicos. Debemos crear un hábito de lectura. Debemos obedecer las enseñanzas de las Escrituras con relación al bautismo, con relación a congregarse, con relación al dar. Y así hay muchas otras cosas más. Que si yo voy a mencionar todas estas cosas, nos pasamos todo el día de hoy y el día de mañana y quizás el otro día también, observando todas las enseñanzas de la palabra del Señor. Número 3, con relación a los consejos. Los consejos prácticos para crecer. El número 3 nos dice: mantener una relación diaria con Dios mediante la oración. En otras palabras, la lectura de la Biblia, la obediencia de las enseñanzas de las Escrituras y una vida de oración hará que nosotros crezcamos. Pero desafortunadamente, a la oración como que le huimos. Sentimos algo que nos hace mejor alejarnos de la oración. Pocas personas, pocos creyentes se dedican en realidad a la oración. Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No debemos preocuparnos por nada, en cambio debemos orar por todo. Esto es el consejo de la palabra del Señor. Jesús dijo también en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Este es consejo del Señor. ¿Qué debo pedir? Dice también Jesús en la oración modelo del capítulo 6 y versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Estas son las cosas que yo debo pedir: que el reino de Dios se establezca. Segundo, hágase tu voluntad. Esta es otra cosa que yo debo pedir: que sea hecha la voluntad de Dios en mi vida. Y muchas otras cosas más nos enseña el Padre nuestro. Por ejemplo, que Él satisfaga nuestras necesidades cotidianas. Está en el versículo 11. También que perdone nuestros pecados. Esta es otra cosa que debemos pedir. Que nos guarde del maligno también es otra cosa por el que debemos pedir. Y Él dice: se os dará. Ahora, número 4. Número 1, crear hábito de lectura. Número 2, obedecer las Sagradas Escrituras. Número 3, mantener una vida de oración. Número 4, testificar. Testificar. ¿Cuántos de ustedes quieren testificar? Muy poquitos, ¿verdad? Vamos a ver qué domingo vamos a cancelar el servicio y vamos a ir a evangelizar. Eso sería maravilloso. Testificar de Cristo. Mire lo que hicieron estos hombres. Primero, vemos en Hechos 1:8. Creo que de memoria lo tenemos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Nosotros tenemos la facultad. Hemos sido equipados por el Señor para testificar. Así que podemos testificar, debemos testificar. De esa manera podemos crecer. Tenemos ejemplos. El primer ejemplo está en Juan 4, 28 y 29. Dice, entonces la mujer, esta es la mujer samaritana, dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer se fue a la ciudad a llamar a las personas a venir a Cristo. Maravilloso. Nosotros debemos hacer lo mismo. Llamar a otras personas a conocer a Cristo. De venir a la iglesia. Vamos con nosotros, acompáñanos a la iglesia. Vamos a conocer a Jesús. Pero no solamente la mujer samaritana. Vemos también en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 40. Mire lo que vemos acá. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué pasó? Y le trajo a Jesús. Mire, qué responsabilidad tenemos nosotros para nuestros familiares que no conocen a Jesús. Nosotros que conocemos a Jesús tenemos responsabilidad. Tenemos que ir a nuestra familia y decirle, ¿sabes qué? Necesitas conocer a Jesús. Seguramente nosotros tenemos familia que no conoce a Jesús. ¿Cuántas veces le he hablado de Jesús a ellos? Es su responsabilidad. Mire lo que hizo. Mire lo que hizo Andrés. Buscó a su hermano Pedro y lo trajo a Jesús. Y no solo esto. Mire también lo que hizo Felipe en el versículo 43 al 46. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe, ¿qué dice? Halló a su... Sí, halló a Natanael, no es su hermano. Halló a Natanael. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Mira el 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Qué dijo Felipe? Ven y ve. En otras palabras le dijo, compruébalo tú mismo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Ven. Ven. ¿Por qué ustedes se sientan 2 horas ahí para escuchar a un pastor enseñar? Alguien le puede preguntar, ¿y ustedes por qué hacen eso? ¿Qué sentido le hallan a esto? ¿Por qué todos los domingos tienen que ir a la iglesia? ¿Por qué usan la Biblia ustedes? ¿Quién le va a responder? Ven y ve. ¿Qué hacen ustedes en sus reuniones? Ven y ve. Compruébalo tú mismo. Así que tenemos una gran responsabilidad. Dios quiere que crezcamos. ¿Ha crecido usted?